Y seguimos con información de las últimas horas. Nos enlazamos con el periodista Enrique López hasta la sala de redacción para conocer las declaraciones en exclusivas que fueron brindadas por el agregado regional interino para Centroamérica, Bernardo Pilot, quien profundizó en el tema de acuerdos entre los Estados Unidos y los países del Triángulo Norte. Adelante, Enrique. Así es, efectivamente, Raúl, en estos momentos, bueno, esta mañana tuvimos una entrevista en exclusiva con el agregado regional interino del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, con el objetivo de profundizar en los diferentes acuerdos que han firmado los representantes de cada uno de los países del Triángulo Norte y también con el gobierno norteamericano. Si recordamos, el día de ayer tuvieron un encuentro los ministros y secretarios de Seguridad del Triángulo Norte junto al secretario interino de Seguridad, Kevin McAleenan. Se manejaba diferentes tipos de... Como les comentaba, compañeros, se manejaban diferentes informaciones hablando de la cantidad de los acuerdos que se habían firmado, pero hoy el panorama está mucho más claro. El agregado regional ha asegurado de que cada uno de estos acuerdos van enfocados en 5 ejes fundamentales. Estamos hablando de que estos países van a ser receptores de solicitantes de asilo, también la seguridad fronteriza, el intercambio de información, el combate a la criminal y la mejora de las condiciones económicas. Para estos 5 puntos estarían enfocados los esfuerzos y también los fondos que serían propuestos para cada una de estas naciones. Pero escuchemos a continuación sus declaraciones para que de esta manera también tengamos un panorama más claro. Ahora el acuerdo que tenemos es el de asilo, de cooperación de asilo, y los otros 2 acuerdos estamos en el proceso de firmar esos acuerdos. En cada país estamos en el proceso de esos acuerdos. En Guatemala estamos un poco adelantados en ese proceso. En Guatemala tenemos el acuerdo de asilo y también empezamos trabajando en el acuerdo de la seguridad en la frontera. Si se recuerdan, compañeros, al inicio existía un poco de complicaciones para entender este tema. Muchas organizaciones sociales decían luego de que se había firmado este acuerdo, de que El Salvador se convertiría en un país de receptores de solicitantes de asilo hacia los Estados Unidos. Muchos decían de que El Salvador no tenía la capacidad para convertirse en un país receptor de solicitantes de asilo y tampoco contaba con los recursos, y que el país sigue siendo muy peligroso, no ofrece todas las ventajas y el gobierno no estaba preparado para esto. Pero esto es parte de un proceso. Les comento que en los próximos meses una comisión de funcionarios estadounidenses llegará al país para reunirse también con los representantes del gobierno del presidente Nayib Bukele para poder observar y analizar y posteriormente brindar un informe sobre la capacidad que tiene El Salvador para convertirse en un país receptor, y de acuerdo a esto serían los fondos que también estarían recibiendo, y esto aplica para Guatemala y también para Honduras. Escuchemos. Estamos enfocando y estamos en la fase inicial en el estudio de cómo va a funcionar el sistema, y todavía en este momento no tenemos la información concreta porque estamos esperando que el equipo llegue a El Salvador para hacer ese estudio con las autoridades aquí. Se informó y se rectificó esta información sobre la ayuda que nuevamente estarían recibiendo los países del Triángulo Norte, y esto fue confirmado por el agregado regional interino del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos. No confirmó cuál es el monto en específico ni la forma en la que se van a distribuir todos estos fondos. Esto tendría que ver con el informe que cada una de las comisiones estadounidenses realicen en Guatemala, Honduras y El Salvador. Lo que sí se nos informó es que hay ciertos requisitos que los países del Triángulo Norte tendrán que cumplir, y son muy similares a los que establecidos o los que estaban como parámetro en la Alianza para la Prosperidad. Ahora, esto puede cambiar, ya que luego de este informe se pueden agregar o eliminar algunos de estos requisitos para que los países sigan recibiendo los fondos emitidos por el gobierno de los Estados Unidos. Escuchamos.
Bueno, cada acuerdo que los Estados Unidos hace con países tienen que tener algún tipo de enfoque en la corrupción, y pienso que no sería diferente en estos tipos de acuerdos también. Nosotros somos socios y vecinos en la región, y la seguridad de los países de El Salvador, Honduras y Guatemala es sumamente importante para los Estados Unidos. Si los países en la región están seguros, nosotros en los Estados Unidos estamos seguros también. Bueno, compañeros, estas son algunas de las declaraciones que nos fueron brindadas en exclusiva este día. Más detalles sobre estas declaraciones se las estaré brindando en una nota completa en la emisión de Hechos Estelar. Muy pendiente a usted, amigo televidente, y de igual manera estaremos nosotros pendientes de esa comisión de funcionarios estadounidenses que vendrá al país, ya que de esa manera es la forma en la que va a seguir el proceso, y vamos a saber cuáles van a ser las condiciones que ofrecerá el país y los fondos en concreto que van a recibir desde el gobierno de los Estados Unidos. Enrique, al principio se manejaba la posibilidad de 150 millones de dólares. Entonces, hasta el momento no hay una cifra estipulada para la ayuda de los países del Triángulo Norte que firmaron estos acuerdos con Estados Unidos en los últimos días. Incluso el día de ayer al secretario interino de Seguridad, Kevin McAleenan, se le hizo esa misma pregunta. De igual manera, no quiso especificar cuál va a ser ese monto, sino que únicamente se dedicó a informar un poco sobre qué áreas estarían ellos invirtiendo. De igual manera, el agregado no quiso decir un fondo en específico, sino que eso va a depender de los informes que esa comisión estadounidense realice en cada uno de estos países. Tendremos que esperar al menos un par de meses para saber esa información. Bueno, vamos a esperar qué dice Estados Unidos en los próximos días. Gracias, Enrique, por tu reporte. Buenas tardes. Buenas tardes.